puedan salir al campo misionero. Y en el año 2009 Dios me dio la oportunidad de dirigir Comibam Estados Unidos y fue realmente una gran oportunidad, pero el tema de levantar fondos fue muy complicado para mí. De hecho, llegué a una situación de crisis muy particular donde me costó mucho realmente levantar los fondos que necesitaba y empecé a pelearme con Dios. ¿Cómo es posible que estoy intentando enviar misioneros al resto del mundo para cumplir la gran comisión y en el país de la abundancia estoy pasando necesidad y crisis? Y hermano, muchas veces Dios nos deja pasar necesidad y crisis porque hay cosas que Él quiere enseñarnos. Y muchas veces nos situamos en la posición donde Dios puede hablarnos, porque si no la gran actividad muchas veces nos bloquea el entendimiento y hay veces que Dios nos empuja a una situación de necesidad para que uno pare y escuche a Dios. Entonces paré, escuché, empecé a leer la Biblia y Dios me llevó por toda la Biblia a la teología del trabajo y empecé a entender que la teología del trabajo está desde Génesis a Apocalipsis y el gran deseo de Dios cuando nos formó en la creación fue para trabajar. Y cuando uno trabaja, uno cumple el rol de Dios de ser imagen de Él en cada lugar donde vamos, en cada lugar donde Dios nos permite ser influencia. Y el trabajo te permite acceder a lugares donde uno muchas veces no puede entrar como misionero tradicional. Yo recuerdo cuando fui misionero tradicional en España, 3 años espectaculares sirviendo a la iglesia española, pero no podía alcanzar a mi vecino español. Porque para él era raro que yo no trabajara, que yo intentara ser su amigo y que intentara ver cómo podíamos hacer amistad. Y él no quería ser amigo mío, porque no teníamos nada en común. Sin embargo, más adelante, cuando empecé a entender la teología del trabajo, Dios me empezó a hablar de que esto está de tapa a tapa en la Biblia. Ahora voy a ir por algunos versículos que quiero hablarles para terminar en la pesca milagrosa. Pero el hecho es que cuando uno empieza a entender el rol en el trabajo, Dios empieza a cumplir un propósito en nosotros totalmente distinto. Y la gran bendición es que tú no tienes que elegir entre ministerio o trabajo. Lo tremendo es ver cómo Dios integra toda una vida de una forma integral, valga la redundancia, y Dios quiere que tú te puedas desarrollar con los dones y las habilidades que Él te dio, y de acuerdo a los dones y habilidades cumplir un propósito en la tierra, de acuerdo a su deseo y de acuerdo a cumplir la gran comisión. Y fue así que cuando entendí eso, renuncié con un proceso de tiempo a la agencia misionera, me dediqué a una empresa que vendía excavadoras, así que aprendí todo el mundo de las excavadoras y sentíamos el ardor en mi corazón junto con mi esposa de volver a España, pero volver para hacer precisamente integración de negocios y misiones. Pero no encontrábamos oportunidad. Así que Dios generó la oportunidad. Y en noviembre del año 2014 me despiden de la empresa para la cual estaba trabajando. Y esa fue la oportunidad de Dios. Y hubo un ardor en nuestro corazón para volver a España, oramos. De una manera larga que no puedo contarle, Dios me dio la distribución para España, Portugal, Andorra y Uruguay de herramientas que van en las excavadoras y después la fábrica me hizo representante de fábrica abriendo sucursales de la fábrica en distintas partes del mundo donde no hay distribuidores todavía y empecé en España a ser empresario y a plantar iglesia al mismo tiempo. Ahora, 11 años más adelante, mi esposa tiene una academia de inglés. Tenemos allí una propiedad de 1.200 metros cuadrados. La iglesia que hemos formado, que son unos 50, 60 personas, se reúne dentro de la academia. Entonces somos una academia que recibe una iglesia. Y eso tiene muchas connotaciones misioneras y culturales, que es distinto a ser una iglesia que tiene una academia. Y algún día podría hablarle cuáles son las diferencias. Pero definitivamente estamos generando un impacto allí. Tenemos varios españoles convertidos, tenemos ingleses, italianos, alemanes, colombianos, dominicanos, venezolanos, uruguayos, argentinos en la iglesia. Es una bendición. En la academia tenemos 150 alumnos, tenemos 5 maestras,
no cristianas a las cuales estamos evangelizando por medio del trabajo, más todo lo que yo hago con la empresa. Pero dirijo Open Español y estoy enfocado a que desde Latinoamérica, desde los hispanos de Estados Unidos y la gente que habla español de Europa, podamos ir hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay muchos lugares del mundo donde usted no puede entrar con visa religiosa, pero sí puede entrar trabajando. Entonces, usted puede trabajar 8 horas diarias en San Salvador para ganarse su pan, y si usted es un cristiano maduro, usted va a intentar llevar gente a Cristo, allí donde usted trabaja. Si usted lo puede hacer en San Salvador, usted lo puede hacer en Abu Dhabi, usted lo puede hacer en Pakistán, lo puede hacer en Kazajstán, en Uzbekistán, en Indonesia, en Tailandia, lo puede hacer en muchos lugares del mundo, porque Dios posicionó las habilidades que usted tiene, los dones que usted tiene para generar una obra tremenda hasta lo último de la tierra. Hermanos, lamentablemente desde que Tomás Aquino trazó una línea y puso en la parte de arriba todo lo santo, todo lo bueno, todo lo que tiene que ver con los dones espirituales, todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con el ministerio, dejó para la parte de abajo todo lo secular, el trabajo, la vida, las cosas, y de repente nosotros nos sentimos que en el mejor lugar en el cual estar es en la parte de arriba, mientras que estemos en ministerio, mientras que estemos en iglesia. Hermanos, pero en el cuerpo de Cristo, los que están dedicados para la iglesia a tiempo completo, es una minoría. Mientras que el pueblo tiene que vivir día a día, ministrar, estar trabajando, estar en su lugar de trabajo. Y la palabra de Dios nos dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, delante de Dios no hay división, delante de Dios no hay ninguna línea, delante de Dios no hay ninguna persona que esté más santa que otra porque trabaja en la iglesia o no trabaja en la iglesia. Delante de Dios hay hijos de Él que cumplen propósito o no cumplen propósito. Y nosotros tenemos que asegurarnos que nos ponemos en el lugar, nos posicionamos delante de Dios, donde Dios pueda utilizarnos en la manera que Él quiere. Lamentablemente separamos los dones para la iglesia y las habilidades para el mundo. Y eso es un concepto equivocado, hermano. Porque Dios, cuando lo forma a usted, dice que lo forma a imagen y semejanza de Dios y lo capacita con todo lo que usted necesita para ser un referente en este tiempo de Dios. Hermano, usted es la única Biblia leída que mucha gente va a poder ver en su vida en muchos contextos. Y se suma todo, los dones, las habilidades, los talentos, los deseos del corazón, las cosas que te gustan. Yo me acuerdo en la época que yo quería salir al campo misionero y yo quería ser enfermero. Hermano, yo veo la sangre y me desmayo. Pero quería ser enfermero. ¿Por qué? Porque en mi mente creía que siendo enfermero lo iba a servir mejor. Y Dios me dice un día, después de la tercera vez de entrar a la escuela de enfermería y que no me dejaban entrar, no pasaba el examen de acceso, nada, era complicado, me frustré delante de Dios. Digo, Dios, no me dejas cumplir mi deseo de ir a las naciones. Y me dijo, ¿yo no te llamé como enfermero? Y Dios me dice, ¿a ti te ha gustado? ¿A ti te gusta ser enfermero? Ah, no, Dios, a mí no me gusta para nada. ¿Y entonces? ¿Por qué quieres ser enfermero? Porque así puedo entrar a lo último de la tierra con una profesión que en todos lados sería aceptado. Dice Mauricio, yo no te di habilidades de enfermero. Si te hubiese querido enfermero, ya lo serías. ¿Qué habilidades te di? Digo, Dios, me gusta la comunicación. Dice, bingo. Esas habilidades yo te las di. Yo te di un don de comunicación y te di habilidades de comunicación. Por lo tanto, persigue una carrera donde esto esté involucrado, porque de esa manera te quiero utilizar. Hermano, me inscribí en la Universidad de Ciencias de la Comunicación y fue inmediato. Pude entrar, pude hacer un montón de cosas. Y he ido desarrollando mi habilidad a medida que avanza el tiempo. Ahora, yo le pregunto a usted, cuando David venció a Goliat, ¿lo venció con un don o lo venció con una habilidad? Lo venció con una habilidad.
David era un profesional en la onda. Había perfeccionado su habilidad y había crecido en su habilidad para poder entender los tiempos en los cuales Dios quería que utilizara su habilidad. Hermanos, no menosprecie su habilidad, no menosprecie su talento, no menosprecie aquello que Dios le ha dado, porque Dios espera que con la habilidad que Él le dio, usted pueda hacer cosas gigantescas para el reino. Ahora, usted une la habilidad con el don espiritual y usted es una persona que no la puede parar nadie, porque Dios la diseñó a usted con un propósito y Dios quiere que ese propósito se ejecute en su vida. Hermanos, yo quiero animarle. En la parábola de los talentos, cuando el Señor le dice a los obreros y que le da a uno 5 y a otro 3 y a uno 1, de acuerdo a su capacidad, en el griego original la palabra es ve y negocia. Ve y negocia. Hay algo que Dios nos da porque Él quiere que tus habilidades traigan un fruto. Y ese fruto tiene que ser tratado y llevado a que sirva en el reino y que traiga resultados y multiplicación. Pero como contexto de todo esto, yo quiero decirle que allí en Génesis 2:15, Dios le da el propósito para el cual Él pone al hombre sobre la tierra. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. La palabra trabajo en el hebreo original es la palabra abodá. Y la palabra abodá tiene 3 acepciones intrínsecamente unidas. No es que es una o es otra. Son las 3 al mismo tiempo. Mientras que en la cultura hebrea sí puede existir una palabra que significa las 3 cosas al mismo tiempo y es un concepto unido, los 3 en uno. No, es por eso que ellos pueden entender la Trinidad sin ningún tipo de problema, porque ya están asociados a conceptos de 3 en 1 sin ningún problema. Nosotros de este lado del mundo es o una cosa o es la otra. Sin embargo, abodá tiene 3 acepciones. Una acepción, según habla ahí en Génesis 2:15, es trabajo. Así que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para trabajar aún antes de que entrara el pecado. Hermanos, si el pecado nunca hubiera entrado en el huerto del Edén, tú y yo estaríamos trabajando en el huerto del Edén porque para eso nos formó Dios. ¿Verdad que sí? Es lo que dice Génesis 2:15. No me lo estoy inventando. La segunda acepción de la palabra abodá es adoración. Cuando usted tiene ahí en Éxodos 8:1 creo que es, donde le dice Dios a Moisés, ve y dile a Faraón que deje a mi pueblo en libertad para que vaya al desierto y me adore. La palabra en hebreo original es abodá. ¿Alguna vez usted pensó que mientras que está trabajando, está adorando a Dios? Ese es el concepto que Dios quiere que usted tenga. Y la tercera acepción es la palabra que encontramos allí en Josué 24:15, que a todos nos fascina. Elijan ustedes a quien quieren servir, pero mi casa y yo abodaremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. La tercera acepción de la palabra abodá es servicio. Hermano, mientras que usted trabaja, adora y sirve. Mientras que usted trabaja, adora y sirve. Eso es impactante. Y Dios lo diseñó a usted para que usted marque una diferencia, para que usted impacte vidas allí en el trabajo donde Dios lo puso. Ahora, imagínese esto. Hay restricción gubernamental como nunca para enviar misioneros al campo con visa religiosa en los lugares donde necesitamos anunciar a Jesucristo. Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y en el griego original esa palabra naciones es etne, grupo étnico. En el mundo hay 205 países y el evangelio ya llegó a los 205 países del mundo, pero Jesucristo no ha vuelto de regreso todavía. ¿Por qué? Porque hay casi 12.000 grupos étnicos en el mundo que todavía no han sido alcanzados. Quedan más de 6.000 grupos étnicos que no han sido alcanzados. Y la única manera de alcanzarlos es ir al lugar donde ellos están, pero no podemos entrar con visa religiosa. Si usted entiende su abodá,
Si usted entiende que puede trabajar, adorar y servir, y en vez de trabajar en San Salvador, usted quiere ir a abrir una empresa a Kabul, usted quiere ir a abrir una empresa a Jakarta, usted quiere ir a abrir una empresa en lugares del mundo, definitivamente este es un tiempo de Dios para hacerlo. Hermanos, no nos vamos a llevar nada al otro lado del mundo, salvo las vidas que hemos logrado llevar a Cristo en esta tierra. Y a veces queremos estar cómodos aquí en la tierra. Hermanos, la vida puede cambiar de un momento a otro. Un terremoto, un volcán, una situación complicada, una guerrilla que se levanta de nuevo, uno no tiene ni idea. No estamos seguros en esta tierra más que en las manos de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para colaborar con Jesús en la gran comisión? Ahora sí quiero pedirle que usted abra su Biblia allí en Lucas capítulo 5, versículo 1, o lo vamos a tener quizás en esta pantalla tan hermosa. Yo utilizo la Nueva Traducción Viviente, no sé si la tienen por ahí, la voy a leer. Dice que cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Dice otra versión que la multitud se agolpaba delante de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que te agolpaste a los pies de Jesús? Porque verdaderamente tenías hambre y sed de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente viniste a sus pies con un deseo, con un hambre? Jesús, yo te necesito. ¿Y saben lo que es tremendo de estas multitudes? Estas multitudes iban al encuentro de Jesús. Es cierto que para salvación, Jesús viene a nuestro encuentro al lugar donde nosotros estamos. Y Él nos encuentra allí en el agujero más grande que nosotros podemos estar. Pero para crecimiento y discipulado, hay un punto en nuestra vida que soy yo quien tengo que tomar la iniciativa de ir a los pies del Maestro. Hay un momento en mi vida que yo tengo que pedirle a Dios. Dios, pon en mí el querer como el hacer. En la carne no quiero. En la carne no puedo. En la carne no me apetece. En la carne no tengo deseo. Pero Señor, pon en mí hambre y sed de ti, para que yo pueda buscarte, para que vaya a escuchar tu palabra. Es tremendo que el encuentro con Jesús no era únicamente para echarse una conversada de cómo habían estado los temas por Jerusalén. Había hambre de escuchar la palabra. Había hambre de escuchar realmente lo que Jesús tenía para ofrecer. Vale la pena cualquier esfuerzo que tengas que hacer para poder estar con Jesús. Yo estaba pensando en estos días, Dios, porque yo soy ave nocturna. Mi esposa a las 10 de la noche ya está pidiendo pista. Ella a las 10 de la noche ya está que no está para nadie. Y yo a las 10 de la noche estoy como un búho. ¿Qué? ¿Eso qué hace? Que me acuesto como a la 1 de la mañana. Mi esposa se levanta como a las 6 de la mañana y yo me levanto como a las 8. Amén de que en España la vida empieza a las 9 de la mañana. Usted tenga eso. No es que soy holgazán. La vida en España empieza a las 9 de la mañana. Yo le decía a Dios, yo tengo que empezar antes. Tengo que arrancar un par de horas antes porque quiero estar contigo tranquilo, porque quiero poder estar con mis hijos antes que se vayan al colegio, porque quiero trabajar algo y porque el médico me pidió que baje 10 kilos y no puedo, hermano. Usted me ve chiquitito, así bonito, todo, pero yo ya tengo 50 tacos. Y el médico me dijo, Mauricio, tienes que bajar 10 kilos. Y yo me acuerdo, 10 años atrás, yo cerraba la boca y bajaba 3 kilos en un día. Yo no sé si a usted le pasaba. Ahora el milagro es que cierre la boca. Es complicado, ¿eh? Y digo, y tengo que poder ir al gimnasio para poder hacer, y ay Dios, tengo que reorganizar toda la vida. Y hay momentos que Dios nos pide que reorganicemos la vida, porque la vida cambia. Nosotros en nuestra mente seguimos teniendo 20, pero la vida cambió. Las etapas cambiaron.
Y en cada etapa de nuestra vida, Dios nos pide que tomemos la iniciativa de ir a su encuentro. Yo no sé en qué etapa de vida tú estás, pero toma la iniciativa. Ve al encuentro de tu Dios. Él anhela estar contigo y anhela conducirte a pastos verdes, a buenos pastos, donde Él quiere hablarte. Ahora, dice el versículo 2, que Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Hermanos, ¿desde dónde Jesús enseñaba a las multitudes? Desde la barca. ¿Saben cuál es el tema? Una complicación que a veces tú y yo tenemos al leer la Biblia. Es que la leemos desde nuestra perspectiva y muchas veces nuestra perspectiva es media romántica. Yo te voy a pedir, mira, hay una bolsita ahí abajo en el piso, que dentro de la bolsita hay una botellita de agua. Si tú me la traes, te agradezco. Gracias. Nosotros muchas veces miramos la Biblia desde una perspectiva muy romántica. Miren este ujier que tengo acá. Gloria a Dios. El baterista. Gracias de corazón. Nosotros tenemos muchas veces una visión muy romántica. Muchas veces nosotros decimos, ¡ay, qué lindo Jesús! Predicando desde la barquita. Y tenemos una actitud tierna así que nos conmueve. Hermano, Jesús le pidió a Pedro su herramienta de trabajo. No le pidió cualquier cosa. Le pidió su herramienta de trabajo. Le pidió con lo que él se ganaba el pan. Hermanos, y Jesús no es que era un colega de Pedro. Porque una cosa es que si tú eres pescador y viene otro pescador que sabe cómo usar la barca y que sabe cómo utilizar todo, que venga un colega y te pida a ti tu herramienta de trabajo. Jesús era carpintero. Amén de que las barcas son construidas en madera, no es lo mismo construir la barca, lo cual no estaban haciendo ahí eso. Le pidió su herramienta de trabajo. Un carpintero le pidió al pescador su herramienta de trabajo. Hermanos, hay un mensaje que Jesucristo quiere dar al mundo y se complace en utilizar tu herramienta de trabajo. Hay un plan que Jesús quiere ejecutar en el mundo y Él podría decidir cualquier auditorio. Decidió utilizar tu trabajo. Jesús podría haber llevado a la gente a otro lugar, podría haberse ido a un teatro romano, podría haber entrado a la sinagoga, podría haber hecho cualquier otra cosa. Sin embargo, le pidió a Pedro su herramienta de trabajo. Hoy te digo a ti exactamente lo mismo. Jesús sigue queriendo anunciarse al mundo. Jesús quiere seguir amplificando su voz y su mensaje al mundo. Y Él podría llenar este lugar si Él quisiera. Pero Él te desafía, te anima, te conmina de que tú en tu lugar de trabajo utilices tu trabajo para que logres un impacto en las vidas de la gente. Gente que nunca vendría a este lugar, pero con la cual compartes 8, 10 horas diarias, 5 días a la semana, 6 días a la semana, y donde tienes el gran privilegio de poder impactar esas vidas con tu trabajo allí donde Dios te puso. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra metodología de evangelismo. Muchas veces nuestra metodología de evangelismo es: ven a mi iglesia el domingo para escuchar la predicación de mi pastor, que necesitas mucho escuchar, y a ver si por medio de esa predicación te entregas a Cristo y tu vida cambia. Sin embargo, la gente no va a venir de buenas a primera a la iglesia. La gente necesita ver a un Cristo vivo en ti, ver tu ética de trabajo, cómo haces las cosas, cómo trabajaría Jesús. Y al ver en tu vida cómo tú trabajas, que tu testimonio hable tan fuerte que la gente pueda decir: yo quiero lo mismo que tú tienes. ¿Qué te tomas? Y que tú le digas: tengo a Jesús. Y el Jesús que yo tengo, tú también lo puedes tener. Hermano, Jesús quiere definitivamente
usar tu trabajo. Y Él quiere usar tu habilidad. Es tremendo que este pasaje termina con que Pedro, dejando todo, hago un paréntesis, la palabra de dejar ahí es la palabra en griego apentes o afentes. No es la misma palabra para decir renunció a algo y se fue. Es como usted vino, ¿cuántos hoy vinieron en auto, en coche hoy aquí al culto? Levanten la mano. Bien, muy bien. Todos ustedes lo dejaron en el parking, ¿verdad? Dejaron las redes, dejaron el coche en el parking, pero luego vuelven, lo recogen y siguen con su vida en el coche, ¿verdad? Es el mismo concepto de dejaron las redes. Es más, después de este episodio, hay 8 episodios más en los evangelios donde los discípulos vuelven a las redes en distintas etapas de la vida y en distintos momentos de la vida. Cerrado ese paréntesis, es la misma habilidad de pescar en Pedro que Dios lo eleva a un nuevo nivel y le dice, con esta misma habilidad pescarás hombres. Dios eleva el propósito de la habilidad que tenía Pedro. La pregunta es, ¿qué cosa Dios quiere elevar en tu vida, en tu trabajo? Que hay un testimonio de mayor impacto que Dios quiere dar en tu trabajo y que por medio de tu obediencia a entender que tienes que ser sal y luz en tu trabajo y con tu trabajo, porque Dios quiere utilizar tu trabajo como un lugar de amplificación de su mensaje. La pregunta es, ¿a qué nuevo nivel Dios quiere llevarte con tu trabajo, con el cual todo lo que es requerido de ti es que vengas a los pies de Jesucristo como hizo Pedro y le digas, Señor, yo reconozco mis debilidades, yo reconozco dónde estoy parado, pero reconozco quién eres tú y reconozco que mis habilidades rendidas a tus pies pueden ser utilizadas de una manera impactante. Hermano, allí dice en el versículo 4 que cuando terminó de hablar le dijo Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Hermano, ¿te imaginas tener que sostener a tu familia? Tener que trabajar para sostener a tu familia, pelear para que puedas llevar el sustento a tu mesa con dignidad y matarte trabajando, pasar toda la noche en vela y no pescar nada. Dar tu mejor esfuerzo y no pescar nada. Dar lo mejor de ti y no tener ningún resultado. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Lo que pasa es que hay una secuencia de hechos que nosotros tenemos que entender. Si Pedro hubiera pescado, en vez de estar lavando las redes, estaría ya en la lonja vendiendo el pescado. Y se hubiera perdido la venida de Jesús y se hubiera perdido que Jesús utilizara sus barcas para predicar desde ella. Entonces, nuestro Señor, que tiene un plan para nuestros días, muchas veces permite que pases muchas noches en vela, porque Él te necesita en un lugar específico al otro día en la mañana, porque Jesús va a venir a tu encuentro, porque tiene un plan para ti, tu barca, tu trabajo y lo que tú haces. Pero si tú pescas hoy en la noche, no vas a estar posicionado mañana en la mañana en el lugar donde Jesús te quiere. Hay veces que Jesús permite una noche en vela o varias noches en velas, porque Él te quiere posicionar al día siguiente en un lugar único donde te vas a encontrar con Él y donde vas a ver la mano de tu Salvador en ese lugar que Él tiene preparado. ¿Sabes qué te quiero decir? Ama las noches en velas de tu vida. Ama los momentos complicados de tu vida cuando las cosas no salen. Como yo tuve que amar el día que me despidieron. Fue horrible que me hayan despedido de la empresa
en la cual yo tenía participación y era un socio minoritario y el socio mayoritario decidió echarme. Pero fue la puerta que Dios abrió para irme al campo, abrir mi propia empresa y vivir la gloria que vivo hoy. Hermanos, hay veces que tenemos que tolerar dolores, noches en velas, desazones, incongruencias, que cosas no ocurran porque hay cosas que van a venir en la mañana. Pero no solo eso. Pedro estaba frente al milagro más grande de su vida. Pedro estaba frente al milagro más poderoso de su vida. Pero ¿sabes dónde se inició el milagro? No fue cuando salió a pescar. No hubiera podido salir a pescar si no hubiera tenido las redes limpias. Hay momentos de tu vida que Dios te tiene lavando redes. Y tú ves al otro vendiendo pescado, que pescó la noche anterior, que su ministerio es próspero, que le va bien en la vida, que su negocio avanza, que tiene 2 hijos adolescentes que le hacen caso, ¿verdad? Tú ves todo eso y tú dices, Dios, ¿y yo aquí? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Hermanos, yo te quiero decir esto, si Dios te tiene lavando redes, alégrate. Tu Dios que te ama tanto, que sabe que vendrá de los mejores milagros y de la mejor obra de Dios a tu vida, Él sabe que la única manera que te puede bendecir es si tú tienes las redes limpias. Ama el tiempo de lavar las redes. Ama el tiempo del discipulado. Ama el tiempo de tu encuentro con Dios en la palabra y cuando la palabra te confronta. Ama el tiempo de ordenar la vida. Ama el tiempo de dejar el pecado de lado. Ama el tiempo de vivir esclavo de situaciones de vida que no permiten que Dios manifieste su carácter en ti. Ama el tiempo en donde Dios, porque sabe lo que vendrá más adelante, te está preparando hoy. Y la única manera de que va a poder venir la obra de Dios poderosa más adelante es que hoy tú dejes que Él te tenga lavando las redes. Muchas veces la noche en vela le va a suceder una mañana de lavado de redes. Y tú dices, Dios, no invoco una, tengo un cartón lleno. Noche en vela y mañana de lavada de redes. No tengo descanso. Tu Dios que te ama va a permitir muchas veces noches en vela y mañanas de lavado de redes. Tan solo porque te ama. Porque quiere utilizar tu recurso. Hermanos, si Pedro no hubiese estado la noche en vela, si Pedro no hubiese estado lavando las redes, no hubiera estado en el lugar presente para prestarle su barca a Jesús. ¿Sabes lo que es prestarle tu herramienta? Que Jesús mismo venga, Dios hecho hombre, te pida tu herramienta y tú te hayas tenido el privilegio en la tierra de haberle prestado tu herramienta. Dios le dio a Pedro un privilegio espectacular y fue algo hermoso, hermano, que Dios hizo con la vida de Pedro. Hermanos, no solo eso, Pedro tuvo el gran privilegio de lavar sus redes escuchando al maestro hablar desde su barca la palabra que ministraba a las multitudes. Cada vez que Dios te pone a lavar las redes, Dios te da el privilegio de que le escuches, de que recibas su palabra y de recibir sus herramientas para poder cumplir su plan en medio de este tiempo. Hermano, quiero terminar, hay tanto de este pasaje que yo quisiera decirle. Y esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Es tremendo que el versículo 5 termina, esto es lo que me ocurrió, Jesús, pero en tu nombre, porque tú lo dices, porque tú me lo pides, lo haré. El carpintero diciéndole al pescador, en contra de todo pronóstico, de ir a predicar en horas que no se, de ir a pescar, perdón, en horas que no se pescan, le dijo, vete a tal lugar a pescar. Si te lo pide,
un carpintero, pero cuando ese carpintero es el Hijo de Dios encarnado en la tierra y el Hijo de Dios te está pidiendo algo, hermano, tú obedece, porque te puedo asegurar que lo que viene detrás será la mejor pesca de tu vida. Y dice luego, y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban tan llenas de peces y a punto de hundirse. Hermanos, cuando Dios te da una bendición en tu vida, cuando Dios derrama sobre ti una bendición, esa bendición solo puede ser aprovechada y utilizada si la compartes. ¿Te das cuenta que si ellos hubiesen querido guardar la bendición para ellos, la hubieran perdido? Porque no había manera de resistir tanta bendición de peces. Y hay veces en nuestras vidas que Dios nos da tanto, tanto y tanto, que la única manera de no perderlo es llamar a otros y decir, hey, mira, Dios me está dando esto, lo comparto contigo porque es la única manera de que esto no se pierda. Hermanos, ayer el pastor me hablaba de una estrategia nueva que están por hacer, que está relacionada a una cafetería, porque hay una manera de impactar este barrio privilegiado en el cual Dios les puso de una manera, con un código que la gente de este barrio entiende. Hermano, y eso es compartir las bendiciones que Dios le dio a ustedes con las demás gente de una manera que no se pierda aquello que Dios quiere darles. Y cuando yo vi ese plan de la cafetería me gozaba. Yo también tuve cafetería 13 años, cafetería, restaurante. Y me emocioné porque las oportunidades que yo tuve para hablar de Cristo en el restaurante y en la cafetería fueron incontables. Y a mí me emociona que ustedes también puedan compartir de las bendiciones que tienen con el barrio y con la comunidad por medio de un lugar hermoso, bonito, que sea de sosiego, que sea bueno y que la gente que trabaje ahí va a tener una intencionalidad de compartir de aquello de lo que Dios le dio. Hermano, hay una pesca milagrosa que Dios está preparando para tu vida. En San Salvador, en tu barrio, pero también hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿vas a dejar que Jesús utilice tu barca? ¿Vas a dejar que Jesús utilice tus recursos? ¿Vas a dejar que Jesús utilice tus habilidades? Yo te quiero pedir que te puedas poner de pie, por favor, conmigo. Y sencillamente vamos a terminar con una oración delante de Dios. Yo no sé cuál es tu trabajo, no sé a qué te dedicas, no sé qué es lo que haces en la vida, pero sí sé que Dios quiere utilizar lo que tú tienes en mano para poder llevarte a un nuevo nivel en tu habilidad. Así como Jesús tomó la habilidad de pescar de Pedro y de repente le dijo a Pedro, sígueme porque yo te haré pescadores de hombres, y llevó la habilidad de Pedro a un nuevo nivel totalmente grande y ver la gloria de Dios con la misma habilidad que él tenía antes para pescar peces, ahora para pescar hombres. ¿Será que estás idolatrando tu trabajo? ¿Idolatrando tu negocio? ¿Idolatrando tu empresa? ¿Idolatrando tu emprendimiento? ¿O será que verdaderamente estás rendido a los pies de Dios? Yo te animo que tú lo rindas a los pies de Dios. Así como Pedro cedió su herramienta de trabajo y así como Pedro entregó su herramienta para que sea usada para la gloria de Dios y para que Jesucristo fuera escuchado por medio de su herramienta, Él te pide, te anima, te conmina en esta mañana a que tú entregues también tu herramienta, tu trabajo. Y cuando entregas tu herramienta y tu trabajo, estás entregando tus sueños y tus expectativas de lo que Dios quiere hacer en tus trabajos, en tus negocios. Porque muchas veces nosotros soñamos lo que queremos que Dios haga por medio de nuestro trabajo. Y Dios te dice, entrégame tu trabajo porque yo soy el que quiero soñar sueños sobre él. Yo soy el que quiero tener planes sobre tu trabajo
sobre tu negocio, sobre el impacto que tú puedes tener. Te animo que ahora en oración se lo entregues a Dios. Señor Dios, aquí está mi trabajo, aquí está mi empresa, aquí está mi emprendimiento. Aquí está, Señor Dios, lo que tú me has dado a lo largo de tantos años. Ahora entiendo por qué tantas noches en velas. Ahora entiendo por qué he tenido que lavar redes. Porque entiendo la obra que tú quieres hacer. Señor, aquí hay un grupo de tu pueblo que vienen esta mañana entendiendo la gran oportunidad que tú nos das de utilizar nuestra barca, de utilizar nuestra herramienta de trabajo. Señor, yo te pido que tú nos eleves el entendimiento y nos eleves la capacidad de comprender tu obra en la manera que tú quieres, para que tú te puedas manifestar con poder en medio de esta comunidad local y desde esta iglesia auditorio cristiano generar un impacto de transformación en San Salvador, pero hasta lo último de la tierra. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada familia representada en este lugar. Y gracias por tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.